Polémica ha desatado en el país el reciente anuncio de la diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, de presentar en el Congreso de la República un proyecto de ley para reducir la edad punible de 18 a 16 años. La iniciativa, de acuerdo a la proyectista, busca reformar el Código Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia para que los menores de 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente como adultos cuando estén involucrados en delitos graves como homicidio, asesinato, violación, extorsión, tráfico de drogas, secuestro o que estén vinculados con el crimen organizado. Igualmente propone la creación de un registro nacional de agresores sexuales con la finalidad de identificar a quienes hayan cometido este tipo de faltas. Otro punto que señala es aplicar la castración química a quienes sean condenados por delitos sexuales graves contra menores, previa a resolución judicial. Organizaciones como Coimproden y representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por esta reducción de edad punible, argumentando que podría vulnerar derechos fundamentales de los adolescentes y no abordar las causas estructurales de la violencia, tales como la pobreza, exclusión social y falta de oportunidades. Algunos sectores, incluyendo profesionales del derecho y familiares de víctimas, respaldan la idea de reducir la edad punible bajo el argumento de que muchos jóvenes implicados en crímenes violentos actúan con una capacidad similar a la de adultos y que la legislación actual deja vacíos legales. La diputada Espinal también sostiene que la iniciativa responde a la demanda de justicia de familias que han sufrido violencia y que la propuesta de castración química y el registro de agresores buscarían cerrar brechas de impunidad. El proyecto de ley ahora deberá ser sometido a discusión en comisiones del Congreso y, de contar con el respaldo de al menos 86 diputados, podría reformarse el Código Penal hondureño. El proceso incluirá debates que confrontarán visiones sobre justicia penal juvenil. Este debate pone en el centro la difícil tensión entre seguridad ciudadana y protección de menores frente a estructuras criminales.
Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy viernes 20 de febrero del 2026. Avanza rápido este año. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado polémica y que surge desde el Congreso Nacional, esta propuesta para la reducción de la edad punible en nuestro país. Saludo a mis invitados de inmediato. En primera instancia, la diputada por el Partido Liberal de Honduras y también quien ha propuesto o quien ha llevado esta iniciativa al Congreso Nacional, Saraí Espinal. Buenos días, ¿qué tal estás, Saraí? Muy buenos días, gracias por la oportunidad que me brinda Canal 11 de poder en este momento establecer y dar a conocer este proyecto de ley que sin duda alguna ha sido solicitado por miles y miles de madres de familia, de la sociedad en general, para poder establecer penas duras a todas aquellas personas que delinquen y que son parte del sicariato, crimen organizado, extorsión, narcotráfico, violación agravada, entre otros. Saludo también a la abogada penalista Nilsa Flores, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, abogada. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar esta mañana con ustedes y poder hablar de este tema que sé es muy importante para la población hondureña y siempre en la defensa de los más vulnerables. Wilmer Vázquez, director ejecutivo de la Coordinación de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos. ¿Qué tal está? Muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes aquí en este importante panel y sobre todo un tema que está en el debate político nacional. Interesante que estemos hablando de la niñez y la adolescencia, solo es que espero que la conclusión del mismo sea cómo proteger integralmente a las niñas y niños que han sido víctimas de un sistema en Honduras. El abogado Jaime Rodríguez también nos acompaña. Buenos días, abogado. Y muy buen día a todos, compañeros. Pues efectivamente también esta mañana queremos hacer algunos comentarios tendientes a que quede claro cómo podría llegar a darse esta iniciativa de la diputada aquí presente. No obstante, por el momento estoy completamente claro de que no es procedente, debe de tener un análisis más amplio, más claro. Este tema, al igual que la pena de muerte, que la castración, son temas muy populares, pero que de aplicación inmediata o mediata lo veo un poco difícil. Sí, gracias. Bueno, diputada Saraí Espinal, cuéntenos para generar un contexto en primera instancia esta propuesta. Usted la presentaba. Bueno, yo platicaba con usted, le van a caer críticas, Saraí, porque aquí en este mismo espacio hace unos meses, en su momento era coronel Ramiro Muñoz, era el director de los centros penales y también el comandante de la Policía Militar, decía que él tenía información de menores de edad que cometían delitos atroces y que él proponía desde su condición como alto militar la reducción de la edad punible. ¿Qué le ha motivado a usted para presentar esta iniciativa ante el Congreso Nacional? Bueno, nosotros hemos presentado varias iniciativas, no por el llamado de grupos de poder, ni organismos, ni empresarios, sino que por el llamado del pueblo hondureño. Recientemente introducimos a la Cámara Legislativa un proyecto de inclusión educativa para aquellas personas o familias que tienen niños con discapacidad. Y no nos lo propuso una organización, nos lo propuso las madres de familia que viven y que no tienen una salida y una oportunidad durante este tema de la inclusión en la sociedad hondureña. Ahora bien, siempre en este mismo tema, mucha población hondureña nos aborda y nos dicen, Saraí, estamos siendo extorsionados por jóvenes de 16, 17 años. Saraí, recientemente un joven de 17 años violó a una niña de 2 años. Pregúntese dónde está el joven. La niña de 2 años, y lo voy a decir literal, la niña de 2 años se le perforó el pulmón, se le desunió el ano por la violación perpetrada por este joven de 17 años. ¿Y dónde estaban los derechos humanos de la niña? La niña estuvo en un hospital en San Pedro Sula. ¿Y quiénes la apoyaron? Los medios de comunicación. ¿Y qué hizo la víctima? ¿Dónde está la víctima en este momento? En su casa, lamentablemente, con un trauma psicológico, su familia dañada moralmente. ¿Y dónde está la persona que fue la agresora? Libre, porque un juez lo dejó en libertad condicional. Entonces, estamos viendo tantas injusticias que hay en nuestro país y es por eso que nosotros decidimos de que es momento de que la edad punible para que los jóvenes vayan a un centro penal sea desde los 16 años, dependiendo de los delitos que se cometan. ¿Cuáles son estos delitos? Sicariato, homicidio, extorsión,
crimen organizado, portación de armas, violación y sicariato. ¿Quién se va a oponer a que una persona que haya violado a un menor, sin distingo de la edad, porque el proyecto también lo propone, y que ya haya sido una persona en reiteradas ocasiones detenido por el delito de violación, no pueda someterse a una castración química? Pero claro, como a mí no me ha pasado, entonces no me afecta. Pero las madres que recientemente en San Pedro Sula violaron a un menor de 7 años y lo asesinaron, la persona que lo violó y lo mató ya había estado presa en reiteradas ocasiones por el mismo delito. Por el mismo delito, y hoy por hoy hay una familia llorando a un niño de 7 años. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Fortalecer el sistema judicial, la creación de capacitaciones, de procesos que se respeten en este momento para que los jóvenes no vayan a ingresar al centro penal de Támara, pero sí ingresen a un centro penal donde ellos puedan pagar una condena, porque hoy por hoy el máximo de condena que puede pagar un joven es de 8 años. Pero ¿qué es lo que sucede cuando este joven sale de este centro de internamiento? Va a delinquir. Tampoco hay un programa de rehabilitación. Yo, desde que los congresistas incentivaban este tipo de ley, fui la primera en decir, qué bueno, yo apruebo, estoy de acuerdo con esta ley que está promoviendo el diputado tal, porque yo considero que en este momento el crimen organizado utiliza a estos jóvenes para delinquir por los años que tiene que pagar en la cárcel, porque son menores. Y yo creo que aquí ya estamos cansados los hondureños de tanta criminalidad. Los negocios están siendo extorsionados por jóvenes, pero también de la mano con este proyecto nosotros consideramos que es importante también empezar con otro proyecto de ley para que nuestros jóvenes puedan trabajar a partir de los 16 años, porque hay hogares donde la madre tiene hasta 4 pequeños y el joven de 16, 17 años tiene que trabajar para poder sostener a su familia y son violados sus derechos laborales porque no existen para los menores. Entonces nosotros también debemos de trabajar como sociedad con varios proyectos de ley para poder beneficiar a nuestra población. Y aquí, los derechos humanos, la reforma no responde a violar los derechos humanos de los jóvenes, sino que a respetar los derechos de las víctimas, aquellos jóvenes que han cometido delitos graves. El derecho de la víctima también es un derecho que debemos de proteger, porque aparte la Convención de Derechos Humanos que dice, proteger el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a la justicia. El Estado debe de equilibrar los derechos de los adolescentes como el derecho de la víctima y la seguridad colectiva. Este no es un castigo a un adulto automáticamente. El punto crítico sería enviar a nuestros jóvenes a una cárcel de adultos. Ahora bien, no necesariamente los tratados internacionales prohíben que los jóvenes de 16 años tengan una responsabilidad penal. Exigen que exista un sistema especializado, proporcional y orientado a la reinserción. Y si la reforma cumple los estándares, entonces no hay una violación automática. Nosotros, como repetimos, queremos hablar de este tema con claridad porque es un proyecto que no es en contra de la juventud de Honduras, sino que es en contra del crimen organizado que está siendo utilizado en este momento por menores de 16, 17 y 18 años. ¿Sí, qué delitos se contemplan que para las personas que cometan estos delitos? Bueno, como todavía el proyecto no está socializado, nosotros lo que queremos es que en este momento se envíe a una comisión de dictamen para que podamos llamar a organismos de derechos humanos, abogados en materia de derecho penal, Fiscalía de la Niñez, y que podamos contrarrestar este tipo de delitos para poder empezar a establecer las penas. Sí, abogada, ¿qué opinión le merece esta propuesta de Saraí Espinal? Bueno, yo estoy de acuerdo con la propuesta y de los casos que yo conozco bastante es el tráfico de droga. Hay bastante juventud que está, que ha sido condenado, ya tienen 19 años, pero comenzaron con estos actos delictivos desde una menor edad. O sea, la problemática ahí está la problemática. De hecho, yo he escuchado a familiares que a mí me lo han dicho, abogada, fíjese que con el dolor en mi alma le voy a decir lo siguiente, prefiero que mi hijo o mi hermano esté en el centro penitenciario de Támara, porque yo no quiero que esté aquí en la calle, corre el riesgo que lo maten. O por lo menos, o sea, me lo han dicho, que prefieren que esté ahí porque va a estar vivo a que esté afuera con este crimen organizado. Así me lo han dicho. Hay bastante joven que ha sido procesado por este delito
en la zona de Comayagua. No sé si ustedes están enterados de eso, pero yo tengo bastantes clientes que están por ese delito en el centro penitenciario de Támara. Ese es un delito bastante. Sí, ¿y cree usted que puede ser una realidad en nuestro país la reducción de la edad punible? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo para hacerle presión, como dijo la diputada, a estas organizaciones criminales. O sea, se enfoca más a esto, porque los están utilizando a ellos. Los están utilizando para llevar droga o para la extorsión. Entonces, sí estoy de acuerdo. Sí, si un joven, por ejemplo, de 16 años asesina, viola, ¿cuáles son las condiciones en que cumplen sus penas? ¿Cómo se procede por parte de la autoridad en contra de ellos? Bueno, licenciado, no se le procesa como un adulto. Y los actos que están cometiendo es de un acto de un adulto. Quitarle la vida a una persona. Ellos mismos le pueden quitar la vida a un niño de 5 años. Sí. Si nosotros vemos en las noticias, niños de 5 o 7 años también los asesinan, les quitan la vida. Entonces, el comportamiento de ellos ya no es propio de un niño. Son capaces también de violar a un niño. Entonces, yo estoy de acuerdo que sí, que se reduzca la edad punible por esa razón. Sí, bueno, ya vamos a seguir ampliando, abogada. Wilmer Vázquez, ¿hay un posicionamiento también desde COIPRODEN sobre esta situación? Bueno, cuando yo escucho estos posicionamientos, me pregunto si de verdad entendemos qué es reducir la edad punible. ¿De verdad tenemos claridad de qué estamos hablando? Con mucho respeto, por supuesto, porque es que pareciera que cuando estamos haciendo este planteamiento, es como si pensáramos que un adolescente que comete una falta o una infracción en Honduras no es castigado. Y eso es falso. O sea, hay un sistema de justicia y ustedes dos que son abogados lo explicarán mucho mejor que yo, que no soy abogado, pero saben qué es lo que procede cuando se comete una infracción a la ley. Y que las niñas y los niños en Honduras son imputables a la ley desde los 12 años de edad. Entonces no es cierto que estemos diciendo de que si un adolescente comete esta infracción, no se le está haciendo absolutamente nada. Entonces pareciera como que desviamos el tema de lo más importante a aquello que el común denominador en la calle, como muy bien dice la diputada Saraí, que es por la petición de la gente. Yo puedo entender a la gente de afuera que haga este tipo de peticiones, que la gente de afuera no necesariamente entiende cómo funciona el sistema operador de justicia o por qué está establecida la ley, pero los que estamos acá deberíamos de comprenderlo muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué no estamos en este momento diciendo que frente a este tipo de infracciones a la ley, lo que necesitamos es fortalecer la institucionalidad que administra los centros de internamiento? ¿Por qué no nos damos la tarea de poder preguntar cómo funcionan los centros de internamiento? Porque es que cuando son adolescentes, y ayer en un programa lo explicaba perfectamente muy bien un psiquiatra, las implicaciones que tiene de tipo emocional un adolescente, y yo siempre lo llevo y confronto de manera directa a la persona, y yo te digo, y si fuese tú adolescente, ¿qué me dirías? Ah, no, es que mire, es que él es inmaduro, es que él todavía no ha logrado razonarlo, él lo hizo de manera impulsiva, porque estás pensando en función que son tus hijos, y tus hijos sí todavía no tienen el nivel de madurez, pero los de afuera sí lo tienen, cuando cometen una infracción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de estar en este momento exigiendo? Es que los 5 centros de internamiento que existen en el país, administrados por el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores, puedan de verdad cumplir su rol de centros pedagógicos de rehabilitación y que tengan equipos multidisciplinarios para poder dar una atención y puedan de verdad rehabilitar a estos adolescentes. Porque, insisto, si es su hijo en su casa que comete esa infracción y que recibe un castigo, una pena de 8 años, y cuando este niño o adolescente sale de este centro de internamiento, ¿qué espera que salga? La privación de libertad debe de tener el objetivo de rehabilitar,
para que estas personas posteriormente se inserten a la sociedad. Pero es que cuando pensamos en la privación de libertad, pareciera que estamos pensando que esa persona se encierre por completo, pero que esa persona no vuelva a recibir absolutamente nada. Entonces no hablemos de privación de libertad, entonces hagamos de un solo la propuesta de la pena de muerte. El que cometió un delito lo matamos y ya estuvo. Pero si yo lo voy a encerrar en una prisión donde no se va a rehabilitar, y muy bien decía la diputada, sí, salen de la cárcel y cometen nuevamente el delito y vuelven a la cárcel y lo vuelven a cometer. Eso es la evidencia que el sistema penitenciario nacional no está preparado y que no rehabilita a estas personas. Y si no rehabilita a estas personas, ¿cómo yo puedo pensar que su hijo o mi hijo de 16 años, porque cualquiera de nosotros puede ser, debe de ir a un centro penitenciario con los adultos, donde lo primero que este adolescente va a recibir ahí va a ser abusado sexualmente igual por todos los presos que están ahí? Y cuando este adolescente salga, ¿qué es lo que va a pasar? Este adolescente va a salir completamente resentido con la sociedad. Este adolescente va a salir a vengarse de toda una sociedad que no le dio una oportunidad en el momento en el que él no tenía la capacidad de pensar o de razonar como lo hacemos los adultos. Y lo otro que ustedes han argumentado, sí, es que los adultos los utilizan, es que los adultos los ponen y como las penas son menores, por eso los ponen. ¡Qué lindo! O sea, me parece perfecto. Pero no estamos pensando en castigar al adulto. O sea, estamos viendo y estamos diciendo que el adulto utiliza al niño, el niño es la víctima, pero hay que castigar a la víctima, no al victimario. O sea, perdónenme, pero eso no es así. Y que quede claro algo, yo no estoy defendiendo, porque a veces eso es lo que se dicen, que los defensores de derechos humanos defendemos delincuentes. No, no estoy defendiendo delincuentes. Yo lo que creo es que cualquier delincuente, indistinto de la edad, tiene el derecho a rehabilitarse. La ley y la justicia existe y ustedes los abogados me lo explicarán mucho mejor, pero ustedes saben que lo único que se pierde cuando se comete un delito por cualquier persona es la libertad, es lo único, es su libertad, es que va a estar privado de libertad, eso es todo. Pero en el centro penitenciario están obligados a darle alimentación, a darle salud, a darle un espacio de recreación. En el centro penitenciario están obligados a tener programas de orientación vocacional, donde ellos tienen que trabajar, donde ellos tienen que ocupar su tiempo. ¿Para qué? Para que se puedan rehabilitar. Pero insisto, si la intención es de que el que comete el delito simple y sencillamente lo exterminamos, entonces la propuesta debe ser: propongamos la pena de muerte y ya estuvo, o sea, sin complicación alguna. Porque nuestro sistema penitenciario, tenemos 26 centros penitenciarios a nivel nacional. Y estos 26 centros penitenciarios apenas tienen la capacidad para albergar entre 13,000 y 15,000 privados de libertad. Pero, compañeras y compañeros, tenemos más de 19,500 privados de libertad al día de hoy en esos centros penitenciarios. Hay un hacinamiento terrible y ustedes y yo lo sabemos, que el sistema penitenciario en Honduras ha sido calificado o catalogado como escuela del crimen organizado. Desde ahí se opera, desde ahí se dirige bandas del crimen, los narcotraficantes y cualquier tipo de delito que se cometen afuera y que muchos adolescentes pueden estar involucrados en estos ilícitos, es precisamente por la imposición de los privados de libertad en los centros penitenciarios. Entonces les vuelvo a preguntar, y si el adolescente que cometió esa infracción a la ley, no pensemos en el de afuera, es el suyo y es el mío de nuestras casas, que lo vamos a llevar a ese centro penitenciario, ¿cómo creen que va a salir de ahí? Cooptado completamente ya por esas bandas de crimen organizado que están dentro del sistema penitenciario y sin ninguna posibilidad de rehabilitación. En cambio, tenemos 5 centros de internamiento pedagógicos para menores de 18 años de edad. Apenas tenemos en este momento 148 adolescentes que están en centros de internamiento versus 19,500 quienes son los responsables de la violencia y la inseguridad en el país. No son los adolescentes, realmente son los adultos. Conste, yo no estoy desconociendo los ejemplos que ustedes están poniendo. Es que precisamente de esos ejemplos que ustedes están poniendo, seguramente alguno de estos 148 que están acá corresponde a alguno de esos delitos. Y fíjense ustedes, mencionaba la abogada,
el tráfico de drogas es el 37% de los delitos que cometen los adolescentes. Vamos a ver, ¿quién impone el tema del tráfico de drogas en el país? Realmente son adolescentes los que están involucrados en estas redes de narcotráfico en Honduras. Son los adolescentes los que convirtieron a Honduras en un narcoestado. Son los adolescentes los que de verdad mueven el negocio en este país de la droga. Perdónenme, pero eso no es cierto. Son adultos que les han utilizado. Entonces, sí han cometido esta falta y aquí están dentro de ese 37%. Por extorsión, un 16%. Por robo, un 9%. Por violencia, un 7%. Y por asesinato, un 5%. Esos son los delitos, las faltas o las infracciones a la ley que han cometido estos adolescentes, por los cuales están dentro de estos 5 centros de internamiento, que hay uno solo, que es de mujeres, sí, que es el de Sagrado Corazón. Y en medidas alternativas a la privación de libertad, apenas tenemos 145 que están en medidas alternativas. Y medidas alternativas significa que tienen un abordaje socioeducativo, psicosocial, están dentro de su familia, están en sus comunidades, que por el tipo de infracción a la ley no amerita que vayan a un internamiento. Nuestra Constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia y otros tratados internacionales, los cuales el Estado de Honduras ha suscrito, ya nos dicen que sí, la privación de libertad es la última instancia a la cual se puede acudir dependiendo la infracción que se está cometiendo. Abogado Jaime Rodríguez. Bueno, efectivamente, comparto lo que ha aseverado aquí mi compañero. Mire, ve, reducir la edad punible a 16 años para juzgar a adolescentes como adultos contraviene el Código de la Niñez y la Adolescencia, que claramente en su artículo 1 establece los 18 años de edad como la edad, hasta la edad en donde no se puede procesar a menores. De igual manera, contraviene artículos constitucionales como el artículo 119, 121, y ni qué decir en lo relativo a convenciones sobre derechos del niño de orden internacional. Ahora, hay que tener bien claro que lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Yo en eso estoy de acuerdo, algo se debe de hacer. Pero para ello se debe de buscar la forma de que personas que están empoderadas de la temática, no personas que solo les gusta hablar de vez en cuando ahí porque son entrevistados, aborden este tema. Y esa es la invitación a la diputada, porque esta propuesta contraviene, como le repito, el artículo 3, el 37, el 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, debilita el principio de interés superior del niño y no ataca el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? Es el reclutamiento que existe por parte del crimen organizado. Hacia ahí debe ir orientado cualquier tipo de propuesta. Y al final, ¿cuál es la solución jurídicamente hablando correcta? Es fortalecer el sistema penal juvenil, es sancionar con severidad a los adultos que instrumentalizan a los menores. Y lo otro es invertir en la prevención y reinserción. Creo que lastimosamente aquí la diputada está atacando lo que es el problema final, pero hay que atacar lo que es el origen, la génesis. En ese sentido, aquí en un foro, hace un par de meses atrás, el director de la DPI y un asesor hablaban de una serie de instrumentos jurídicos que habían enviado al Congreso Nacional para que fuesen analizados para atacar el problema, pero en su conjunto, de la inseguridad. Eso es lo que se debe hacer, buscar esas personas para que determinen cuáles son las leyes que deben de ser analizadas, reformadas o derogadas. Pero este proyecto, así como lo he escuchado, como lo he analizado a grosso modo, de entrada para mí es populista. Al igual que hablar de castración, al igual que hablar de pena de muerte, son temas populistas que normalmente suelen entrar a la palestra pública cuando recién inician su periodo los diputados. No obstante, repito, algo se debe hacer, claro que se debe hacer algo, pero para ello se debe tomar el tiempo suficiente y estar debidamente empoderado de todo lo que implica la vulneración de tratados internacionales y leyes hondureñas para que después
se pueda hacer un análisis y un planteamiento más amplio y debidamente enfocado. El permitir de que menores se vayan a un centro penitenciario de adultos, eso es lo peor que podría hacer. La última ratio, como bien lo decía él, es la materia penal. Esa es la última alternativa que se debe buscar. Lastimosamente, aquí en nuestro país ya estamos muy dados a buscar prácticamente sangre en todo. Y eso se debe de mermar, se debe de limitar. Obviamente hay varios factores, varios problemas. El problema que existe ahora fuertemente es que muchos menores ahora son guiados, son conducidos, son criados por tíos, por abuelos. Y los padres están en Estados Unidos u otros destinos. Y eso es precisamente terreno fértil para lo que son los grupos criminales que ven en esos menores un terreno fértil. O sea, creo que en ese sentido, repito, debe de socializarse, debe analizarlo bien la diputada, porque de entrada no le veo forma, no le veo posibilidad, porque habría que reformar muchas leyes internas e inclusive tratados internacionales. ¿Cómo se procesa un menor de edad, abogado? Bueno, tal y como lo dijo nuestro compañero, pese a que no es abogado, lo acaba de establecer con claridad. De los 12 a los 17 años hay o existen los juzgados de la niñez y la adolescencia. El tratamiento básicamente es parecido. ¿Y las penas cómo son? Son más reducidas, obviamente. Ya la abogada lo mencionó. Unas penas 8 años, si mal no recuerdo. Son menores infractores. Obviamente, ahí hay unas limitantes. Ejemplo, ustedes como periodistas no pueden ni deben, de acuerdo a lo que establece la misma o Código de la Niñez y Adolescencia, publicitar todo lo que ahí se tramita. Ella y yo no podemos ir a ver un expediente si no somos parte. Hay una prohibición. Es muy secreto. Es muy secreto y eso es bueno porque estamos hablando de menores. Ahora, el problema está en la teoría, los códigos son muy buenos, pero en la práctica es otro. Lo que él menciona es cierto. Sí. Cuando uno va al Centro Femenino de Adaptación Social contiguo, ahí están los menores. Pero ahí hay muchachos que están internos, que tienen una expertise en delincuencia de orden. Así que creo que no es de entrada así lo idóneo. Creo que se debe de madurar mejor la idea por parte de la diputada. Repito, lo peor que se puede es no hacer nada, pero hacerlo de forma más consensuada, más analizada y con sectores que estén debidamente empapados de la realidad. La realidad ahí está y es una realidad horrible para los que estamos, lo que usted decía, licenciado Wilmer, ¿verdad? Sí, Wilmer. Sí, licenciado Wilmer, hasta que no nos encontramos con un caso cercano a nosotros, exacto, hasta ese momento vamos a ver el tema de una manera muy diferente. Nosotros los abogados que estamos cercanos a estos problemas de actos delictivos, lógicamente vamos a tener un panorama muy diferente. Y es muy cierto lo que dice el abogado. Hay bastante secretividad. Yo no puedo ver un expediente si no me otorga poder el padre de familia o el representante legal de ese menor. La problemática ahí está y sí tenemos que pensar para atacar esto, siempre pensando en el interés superior del niño, claro que sí, pero estos niños de 17 años están cometiendo actos delictivos que no precisamente lo aprendieron dentro de estos centros de internamiento, ¿verdad? Para que ellos puedan integrarse en la sociedad, sino que lo aprenden en la calle. La medida de protección pienso que debería mantenerse, como opinión, ¿verdad?, a los 18 años, así como está en el Código de la Niñez. Pero cuando ya cometen actos delictivos deberíamos de analizar bien esta situación porque la problemática ahí está y debemos atacarla. Yo quiero aclarar varios puntos. Como diputada nosotros tenemos que velar por el deber de la Constitución, por el bienestar del pueblo hondureño, pero también tenemos la responsabilidad de escuchar todos los sectores. Estaba hablando Wilmer Vázquez y mencionaba que debemos de tener claridad en lo que está sucediendo, pero aquí yo no los he escuchado a ninguno de los dos, ni al abogado Jaime Rodríguez, ni al licenciado Wilmer Vázquez, pensar en el dolor de la víctima, pensar en el daño a las familias, pensar en cuando mataron a un menor, otro menor,
en pensar el daño psicológico y físico que tiene una menor que fue violada por su agresor mayor de 18, menor de 17, 40, 30, adulto mayor sin importar la edad. Si bien es cierto, debemos de tener un raciocinio y deber estar preparados emocionalmente para ciertos casos. ¿Dónde están los sentimientos de los padres? ¿Hay secretividad en los casos? Sí, pero hay otros casos que nosotros como periodistas en su momento vivimos y el padre lo decía a nivel nacional. Le hicieron esto y esto a mi hija. ¿Y quién se solidarizó con esa familia? Cuando se captura a un joven, estamos diciendo de que son utilizados por el crimen organizado, pero ese joven no va a decir que el líder de la Mara tal, que tiene 40, 50, 60 años, fue el que lo mandó a realizar un sicariato, ¿verdad? El joven no va a venir a echar de cabeza a los miembros de maras y pandillas porque ya sabe lo que le va a suceder dentro de un centro penitenciario. ¿Que hay que darle más pensamiento al proyecto? Estoy de acuerdo. Por eso ingresa a una comisión de dictamen. Que sea populista el proyecto, como dice el abogado Jaime Rodríguez, o castración, que es populista, yo le pregunto al abogado para poder seguir con mi explicación y que me lo conteste al finalizar. Si a él le han violado un hijo, si a él le han asesinado un hijo, a un nieto, primo, tío, menor de edad, que me diga si a él, a su hijo, varón, se lo han violado alguna vez. Entonces, ¿cómo me puede decir a mí que es una medida populista? Digámosle que es una medida populista a los 33.600 niños que han sido violados en este país en los últimos 5 años. Y ahí están los datos que no me dejan mentir. Entonces, dígale usted a las familias que la castración es populista y que solo el año 2025 violaron 2.500 niños. Asesinaron más de 1.600 niños en los últimos 10 años. Niños entre menores de 18 años. Que en el 2024 violaron 2.137 menores. Si bien es cierto, hay 148 jóvenes que están en una cárcel en un centro de internamiento, hay otros que no están porque no pudieron ser capturados, porque no hubo una denuncia, porque nadie los vio que cometieron el delito. Pero nosotros cuando visitamos ciertos sectores, a nosotros nos dicen, miren, él es bandera. Yo lo experimenté en campaña y me hice muy amigo de muchos jóvenes que están en crimen organizado y me comprometí con ellos para decirles, miren, les voy a ayudar con proyectos para que ustedes puedan salir adelante y dejen esa vida, porque también aquí es de dar castigo y solución, estoy de acuerdo. Pero yo fui a un montón de lugares a las 2, 3 de la mañana, a sectores calientes de este país donde creo que muchos de ustedes no han podido llegar todavía, o sí creo que Wilmer lo ha hecho en miles de ocasiones. 36 años. Y considero, Wilmer, que cuando se llegue a esos lugares, hay muchos jóvenes que no tienen oportunidad para poder salir adelante. Estoy clara en eso. Entonces, es responsabilidad nuestra y de la sociedad buscarle alternativa a esos jóvenes. Estoy de acuerdo. Y con el proyecto también. Si hay que reformar el Código 30, 37, 40, toda la Constitución para poder proteger a nuestros menores. Óigame, se religió un presidente aquí en el país y no estaba escrito en la Constitución. Está prohibida en la Constitución. Hay una pena también en el Código Penal para quienes avalaron una reelección. Y entonces, ¿por qué ahí no ejercemos la ley? Y ahorita, ¿qué queremos? A defender a nuestros niños. Sí, es que hay que reformar 500.000 artículos. Pero aquí se han hecho un montón de cosas. Han destituido magistrados, se han reelegido presidentes, hemos violado la Constitución y ahí no hay problema. Pero cuando queremos beneficiar al sector que ha sido afectado por el crimen organizado y maras y pandillas, entonces ya no, es que hay que reformar. Por algo debemos de empezar, estoy de acuerdo. Y si el proyecto no está de la manera correcta, entonces busquemos darle vuelta, pero que sancionemos y que el crimen organizado sepa que ya no puede utilizar a nuestros niños. Ahora bien, a mí no me cabe el poder pensar que un joven que mata tiene una mentalidad de un niño de 16 años. Por X o Y motivo, aquí hay gente que yo conozco en Talanga, en San Buenaventura, en Nueva Armenia, en la Villa de San Francisco, que han vivido en pobreza
y pobreza extrema, descalzos, sin comer, han sido lo peor que usted puede ver en su niñez. Y hoy por hoy soy grandes empresarios, porque buscaron la manera de salir adelante. Entonces, el hecho de que estemos en pobreza no significa que vamos a ser delincuentes, abusadores sexuales, miembros del crimen organizado, narcotraficantes, extorsionadores, sicariato. Aquí lo que hay que buscar es, repito, modifiquemos la ley, el proyecto de ley, reformemos lo que se tenga que reformar con tal de poder proteger a nuestros jóvenes y poder proteger las víctimas que han sido dañadas por las acciones de jóvenes. Si los utilizaron o no, el delito se cometió. Si los utilizaron o no, el niño se violó. Si los utilizaron o no, esta persona hoy por hoy está en un cementerio porque fue asesinada. Entonces, si necesitamos o se requiere reformar o se quiere proponer, hagámoslo. Pero no nos cerremos a que no se puede hacer porque ya está escrito en ley. Repito, la Constitución todavía no está. No, en ningún lado de la Constitución dice que hay una reelección y se hizo. Sí, abogada, si un joven de 16, 17 años comete un crimen atroz, ¿cuánto tiempo pasa privado de su libertad? Bueno, se conoce a este niño como menor infractor y no se utiliza el Código Penal con ellos porque son menores. Sí. Dependiendo del delito, siempre es menor, ¿verdad, abogado? Entonces, eso es lo que debería de tomarse Pero cuando, en cuenta. digamos, cumplen los 18 años en el centro de menores, ¿van a un centro normal o salen? Inmediatamente, si tiene que continuar con la pena, inmediatamente pasan a, por ejemplo, al centro penitenciario de Támara, por decir un ejemplo. ¿Cree Porque usted? yo tengo clientes de 19 años. Sí. Y ellos me dicen, yo estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y son reincidentes, conste, también, y por el mismo delito. Y Sí. tengo bastantes de Comayagua, no sé qué está pasando en Comayagua. Hay que poner atención a eso. Sí. Pero es porque es la importancia de rehabilitar, no solamente encerrar, porque esa volver a reincidir con el delito es precisamente por eso, porque no lo rehabilitaron. Y cuando se es una persona menor de edad, precisamente deben de tener ese acompañamiento especializado por un psicólogo o por un psiquiatra que le permita a él atenderlo. Incluso muchos de ellos, y pasa eso en el INAMI, hay mucha inversión en el tema de medicamentos especiales que son dados precisamente por el psiquiatra. Entonces, una persona que de verdad se rehabilita puede insertarse nuevamente a la sociedad. El problema, yo lo que veo es, y insisto, yo creo que tenemos que comprender algo. Tenemos que identificar los verdaderos problemas estructurales que tenemos, lo que origina todas estas problemáticas en nuestro país. Hay problemas Desde la familia, Wilmer. Hay que comenzar desde la el célula entorno de la sociedad, social que es la en el que están familia. ellos. Ahora, vamos a ver, y por eso es lo estructural. Honduras hoy es el país más desigual de América Latina, entre los 6 más desiguales del mundo. Hemos sido los especialistas en corrupción, dentro de los 2 más corruptos en América Latina. La impunidad en Honduras casi que se convirtió en una política de Estado. Muy bien lo plantea aquí la diputada Saraí Espinal. Los ejemplos que hemos tenido, sí ha violado la Constitución, cuántas veces se ha violado. O sea, la seguimos violando entonces porque ya se violó antes, hay que seguirla violando. Quienes han estado al frente, muchos de los que han estado al frente de la institucionalidad pública no son el mejor ejemplo para la niñez y la adolescencia de este país. Aquí el ejemplo que se ha dado es que se normaliza el que roba de manera descarada desde las instituciones del Estado. La corrupción es asumida como normal y bueno, este robó, por lo menos no robó tanto como aquel otro, entonces es normal, eso es lo que los adolescentes ven. Entonces queremos exigirle a los adolescentes algo que nosotros como adultos, que nosotros como figuras, como los que estamos al frente de la institucionalidad, somos incapaces de poderles demostrar. Pero sí podemos entonces deducirle responsabilidad. Yo pienso, y cuando digo que hablemos de lo estructural es, ¿y por qué no hacemos propuestas, planteamientos para que de verdad invirtamos
desde el Estado con los recursos de los impuestos que nosotros pagamos para que tengamos estos centros de internamiento que sean adecuados, que sean de verdad especializados, que se sigan fortaleciendo la atención que se da dentro de estos centros, que se les rehabilite, que se les prepare para poder salir, porque es que están a temprana edad. Y en el caso de los que cometen un asesinato, pues sí tienen una pena máxima de 8 años, pero si entró a los 16, 17 y cumplió los 18, pasa a otro régimen especial. ¿Por qué? Porque está en un proceso de rehabilitación. Pero si usted corta, porque cumplió los 18, corta ese proceso en el que se está rehabilitando y lo ingresa a un centro penitenciario. Sí, porque entra a los 19 años. Exactamente, entonces ahí nomás terminó su rehabilitación, porque va a pasar a la escuela del crimen, y veámoslo así, como la escuela del crimen organizado. Entonces, por eso es que yo pienso que debemos de analizar todos los problemas estructurales. Y lo otro es, bueno, sí, con todo lo que estamos diciendo, entonces díganme de verdad, ¿quién es el verdadero responsable de todo lo que estamos viviendo nosotros ahorita aquí? Es el Estado que ha sido incapaz, un Estado, no sé si fallido para la mayoría del pueblo, un Estado que funciona para los pequeños que lo han controlado, los pequeños grupos que lo han controlado. Es un Estado que funciona, pero si es fallido para la mayoría, a quien no ha beneficiado, porque con tanta inversión, porque con tanto recurso, porque somos tan pobres. Porque aquí tenemos nosotros los niveles de pobreza, pobreza extrema y exclusión social. Y porque cuando hablamos de los grupos en situación de vulnerabilidad y los indicadores que ahora mismo tenemos, porque no pensamos en función de qué es lo que está pasando acá para que estos grupos acá se profundicen. Yo creo que hay cosas sobre los cuales deberíamos de debatir muchísimo más. Hablemos del modelo económico. El modelo económico que de una u otra forma que se ha profundizado en el país, que vuelve a las familias todavía mucho más pobres. Y yo coincido con ustedes, ser pobre no significa estar sucio, ser pobre no significa ser delincuente, totalmente de acuerdo. Lamentablemente no tenemos las mismas oportunidades. La mayoría de los que mencionaba la diputada, de los barrios y colonias, esos son adolescentes y jóvenes que no han tenido opciones, que no tienen También ocurre esto en las mejores familias. Ah, no, por supuesto. Lo que pasa es que de las mejores familias no se habla. De las mejores familias lo ocultamos. De las mejores familias no llegan a un se oculta desde judicial. los medios de comunicación, se ocultan desde el sistema operador de justicia y se ocultan desde la misma sociedad. Porque es que si yo voy al Parque Central y me ven así como ando y estoy con el periódico, yo soy wow, ese es un intelectual. Pero resulta que si es alguien que viene de la 3 de mayo, no sé, de cualquier otra colonia, y está ahí, ese es un vago, ese es un delincuente. Bandera. Lamentablemente eso es así. Y por eso al corrupto lo alabamos. Por eso al delincuente, los que nos han dirigido, los alabamos y los justificamos y los reelegimos. Precisamente por eso, porque lo volvemos normal. Pero hacer lo correcto, eso ya no. Entonces, siempre la clase más desposeída es a la que siempre vamos a pensar, ¿qué propongo para castigarla? Siempre es como la castigamos, pero no estamos hablando aquí cómo hacemos para rehabilitarlo, cómo hacemos para fortalecer la institucionalidad. Yo decía ayer, y porque aquí no estamos diciendo nada, que ahorita mismo se piensa cerrar la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que se le piensa fusionar allá con la Secretaría de Derechos Humanos y con un montón de secretarías, que se le va a reducir a una dirección, porque no decimos nada. Yo estuve ahí y está abandonada. Bueno, pero la semana pasada pero ahí. Sí, exactamente. Entonces la cosa es urgente fortalecer esa secretaría. Claro. Sí, ha sido un logro histórico tener esa secretaría, por supuesto, pero ahora no, la van a reducir y no va a tener la capacidad de poder dar respuesta a toda la vulneración de derechos de niñez que existe en el país y que debería de haber una respuesta en los 18 departamentos. Entonces, estamos hablando de austeridad, estamos hablando de reducir los recursos, pero ¿a costa de qué siempre? De las instituciones que representan a los intereses de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cerremos discapacidad, cerremos niñez, cerremos mujer. Ah, eso sí es bonito, hay que cerrar todo eso, que de verdad son instituciones que rectoran las políticas públicas, que deberían de hacer el trabajo para que se institucionalicen las políticas y para que hayan recursos suficientes y que se implementen a favor de estos grupos que históricamente son los abandonados. Insisto,
inaceptable cualquier tipo de delito, cualquier tipo de falta, cualquier tipo de infracción a la ley. Es inaceptable. Juzguemos entonces cómo funciona el sistema operador de justicia. Juzguemos si de verdad se aplica o no se aplica la ley. Juzguemos si la justicia sigue siendo selectiva. Juzguemos el rol que tienen entonces los profesionales del derecho, que también pueden ser cómplices de este mismo sistema. Es que tiene que ser un equipo multidisciplinario, Bueno, licenciado. Aquí es la participación de psicólogos, de psiquiatras, de trabajadores sociales, Sí. de pedagogos, de abogados también. Es correcto, todos. Si nos unimos los profesionales y tenemos esa pasión también, porque Claro. no solamente es decir, yo soy abogada, especialista o defensora de los niños, hay que tener también la pasión, porque en CENAF o DINAF, como era antes, contrataron personal que no tenían la pasión, ni siquiera le gustaban los niños. Entonces, en todas las administraciones de gobierno pasa. Entonces, para darle trabajo a un profesional del derecho, hay que estudiar bien también el perfil de ese profesional del derecho. Totalmente de acuerdo. Porque no le vamos a dar trabajo a alguien por política, sino Totalmente por de la acuerdo. pasión. O sea, yo quiero cuidar a los niños, yo quiero ser defensora de los niños. Y sabe que hay dos instituciones del Estado, tanto la CENAF como el INAMI son las únicas Sí. dos instituciones del Estado que tienen bajo su custodia niñas y niños, que es el Estado el responsable de lo que ocurra con esas niñas y niños. Y son las dos instituciones que ahorita mismo están siendo invisibilizadas. Sí, están abandonadas. Y que necesitan precisamente lo que usted Sí. menciona. Experiencia, capacidad, compromiso, el perfil adecuado para poder atender en estas instituciones. Pero no Psicólogos, es lo que ocurre porque siempre se contrata al personal desde las cabezas solamente porque fue el activista del partido, pero no necesariamente cumple con el perfil adecuado para poder atender. Entonces, si no tenemos ese perfil, si no tenemos esa pasión para poder atenderlo, No puede estar ahí. No podemos estar ahí. Y eso hay que reconsiderarlo. Bueno, repito, reitero, recalco, para mí esta moción, este proyecto de la diputada es eminentemente populista. He escuchado a ella hablar como que si todavía estuviese en campaña. Creo que no debe de ser esa. Y el personalizar lo que es mi exposición, creo que tampoco es lo correcto. Gracias a Dios y dándole respuesta, no tengo ningún familiar a los que ella se refirió que haya sufrido una situación de esa naturaleza. Y no sé si ella tiene algún familiar que haya pasado por una situación de esas. Ojalá que no. Esperaría que no. Ahora, compañeros y público que nos escucha, estoy casi seguro, y el tiempo dará la respuesta si estoy equivocado o no, que difícilmente va a tener un desarrollo positivo esta moción o este proyecto. Y recapitulando, el proyecto creo que está muy mal enfocado. Se debe de atacar la raíz del problema. Y la raíz del problema es sancionar con mayor severidad a los adultos que instrumentalizan a los menores. Hacia ahí debe ir orientada. Atacar a los miembros, a los líderes de las maras y pandillas, que son los que normalmente reclutan a los menores. Invertir en la prevención y reinserción de los menores que están ahorita en los centros de infractores. Hacia eso debe ir dirigido cualquier proyecto que intente favorecer o cuidar la niñez hondureña. El fortalecer el sistema penal juvenil. Hacia eso debe ir dirigida cualquier iniciativa. Así como está planteado, repito, me parece que he escuchado un planteamiento de Bukele en donde habla solo y únicamente de las justificaciones por qué de las vulneraciones a derechos humanos de los mayores que están recluidos en centros penales en aquel hermano país. Y efectivamente, las víctimas también tienen derechos. Eso no es algo nuevo. Aquí no se está inventando el agua caliente. Tengo ya cerca de 30 años de estar en materia penal, aparte de lo que trabajé en el Poder Judicial, y no soy nuevo, no soy neófito en esto. Así que creo, repito, recalco, es un proyecto que tiene su intención buena, pero difícilmente le veo que esté bien dirigido, ojalá que sea socializado, pero así como está planteado hasta el momento lo veo muy difícil y debe de redirigirse,
repito, hacia lo que es los adultos, que son los que instrumentalizan a los menores. Que un menor sea enviado a un centro penitenciario de adultos es arruinarle completamente la vida. Si llegó como ladrón, va a salir como ladrón y asesino y narcotraficante, o viceversa. Hay temas que son bien fáciles de decir, pero la realidad es otra. No siempre, Abogada, yo he tenido clientes créame, que no abogada, volvieron al centro penitenciario y se dedicaron a lógicamente, trabajar. toda regla tiene su excepción, abogada. Sí. Pero yo ya tengo más de 30 años de estar en relación Bueno, a este yo tema, también y tengo créame, mis años como abogada, de abogada, que como profesional del derecho y lo he visto. rara vez serán de las excepciones a la regla. Alguien que entra a temprana edad a un centro penitenciario logra Y adultos también que no quisieron regresar logran reinsertarse y se a lo que es la dedicaron a vida trabajar. común y corriente. Que los hay, los casos pueden haber, yo no, No, estoy sí diciendo los que hay. no, pero son la excepción a la regla. Por lo general, la mayoría de personas que llegan a temprana edad a un centro penitenciario llegan con una especialidad, entre comillas, por un delito y salen con un máster, con un doctorado en varios Como en los tipos centros penales. penales también. ¿Sí? O sea, los centros penales no están exentos. Y recordemos que en los centros penales, usted mismo lo ha dicho, hay que reformar las leyes. Hay un código en los centros penitenciarios donde también se establece que la persona que realizó y cometió un delito debe de trabajar. ¿O me equivoco? Debería. Ahí dice el código. En el código penal establece lo que debe de hacer un privado de libertad. Si es que de leyes estamos llenos. El problema es la aplicabilidad de la misma. Ahí dice que el privado de libertad debe de trabajar, que debe de pagar el daño que realizó a la familia. Sí. Ahí establece el porcentaje que debe de hacer. Entonces el problema es que decimos, no, es que esto está malo, no lo hagamos, pero no damos una solución. No, es que esto es populista, no lo hagamos, entonces no, pero no damos otra solución. No, es que Yo el se acabo de dar castigo la no es solución, suficiente. abogada. Yo le dije que debe redirigirse hacia los mayores que Sí, son. pero ¿y cómo vamos a dar con los mayores si nadie los denuncia? Precisamente le mencioné acá, tal vez no puso atención, No, le que estaba pregunto. aquí en este asiento, estábamos con Raúl y el director de la DPI y un asesor del anterior gobierno dijo de que habían enviado una serie de proyectos al Congreso anterior. Lastimosamente no habían sido abordados. Aquí estaba el director Sí, de la pero DPI y el otro asesor y dijeron que habían iniciativas de ley tendientes a fortalecer el tema de seguridad a nivel nacional y atacar ese tema de las maras y pandillas, pero que lastimosamente debido a esa parálisis legislativa no se habían abordado. Hacia eso debe ir dirigido. Sí, pero los esfuerzos. mientras esos proyectos llegan, no sé quién los va a enviar, mientras esos proyectos llegan, nosotros debemos de buscar salidas y soluciones. Estamos hablando del tema de El Salvador y le voy a leer ahorita en El Salvador cómo están. En El Salvador la tasa de homicidio se ha reducido significativamente en los últimos años. En 2015 era de alrededor de 106 por cada 100.000 habitantes. Para el 2021 ya había bajado de 18 y en 2024 se reportó una tasa de 1.9 por cada 100.000. Obviamente El Salvador es más pequeño, pero han tomado medidas duras contra el crimen organizado, narcotráfico y demás. Han tomado medidas extremas. Lógicamente, en este proyecto va a pasar por un estudio previo psicológicamente, mentales, para poder determinar la capacidad mental y de madurez de la persona que comete el delito. Casos famosos le pongo en este momento como el de Pancho que mató a su madre, ¿verdad? Que tenía su novia 19 años. Esto ocurrió en el barrio El Empira y quedó en la impunidad. Y este fue un caso famoso. O sea, hay que seguir estándares de lo que está sucediendo. En materia penal está bien. Yo no ando en campaña. Yo ahorita no necesito votos. Yo lo que ando es buscando soluciones para el pueblo hondureño. En la actualidad, es cierto, hay códigos, hay derechos humanos, hay derechos internacionales, pero estamos hablando de derechos internacionales que se realizaron o que no han evolucionado ahora con el delito. Antes usted extorsionaba de una manera distinta como extorsionan hoy. Hoy a uno lo extorsionan a través de las redes sociales. Le dejan un teléfono y le piden que uno deposite cierta cantidad de dinero. Ya no tiene que darle el dinero en efectivo, sino que lo hace por retiro por tarjeta. O sea, hay miles de maneras donde el delito ha ido evolucionando. Entonces, las leyes deben de ir evolucionando. Porque no podemos quedarnos enfrascados en lo que hace 30, 40 años sucedió. Debemos de ir acorde a lo que está sucediendo en nuestro país.
los mismos derechos y deberes que tiene Honduras no son los mismos de El Salvador y de otros países, pero los delitos son similares. Entonces, ahorita se utiliza la tecnología también para realizar diferentes tipos de delitos. Entonces, si la ley no sirve y está mala, entonces busquemos a mejorarla. Agarramos otra hoja y mire, dice Saraí que debemos de hacer esto, esto y esto y esto. Pero si empezamos a decir de que debemos de arrancar, debemos de en este momento irnos a la raíz del delito, del proyecto está bien o del problema. Pero aquí, ¿cuándo vamos a empezar? O sea, ¿cuándo vamos a empezar? Ahorita, si nos vamos a la raíz del problema, ahorita se aprobó una amnistía para un montón de personas que debían. Pero ¿por qué no se arranca la raíz del problema? Entonces, no aprobemos amnistía y empecemos a sancionar con multas severas a aquellos que no pagan los impuestos y demás. Entonces, ahorita estamos aprobando otras leyes para poder sanear o poder apagar un poco el fuego en nuestro país. Entonces, ¿por qué no nos vamos a la raíz de lo que nos hace, por lo menos, tener en intermedio una ley? Antiguas cefas. Entonces, eso es lo que podemos... miren, ahí están los jóvenes, ¿ves? Los jóvenes que no tienen raciocinio para cometer delitos. Ahí están los jóvenes que manifiestan mucho, que no saben lo que están haciendo. Ahí están los jóvenes que no saben que matar es un delito. Entonces yo creo y considero y repito, lógicamente este proyecto debe de pasar por las personas expertas. Yo lo propuse porque es el clamor del pueblo y así voy a proponer todos los proyectos de ley por el clamor del pueblo, por lo que pide el pueblo, no por lo que pide derechos internacionales ni por lo que pide el Código de Trabajo, no, voy a pedir por lo que está sucediendo en el país. Ustedes van a decir, sí, pero es que en el código no tienen por qué trabajar los niños, pero hay un montón de niños que trabajan, lastimosamente, porque no tienen otra opción. Vaya a la zona sur del país, vaya a la zona oriental del país, y se lo digo yo con conocimiento, que he ido a esos sectores y no por andar en campaña porque San Lorenzo no es parte de mi distrito. El Paraíso no es parte de mi lugar donde yo debo de ir a pedir votos, pero los visito y veo la realidad del país, donde los niños andan descalzos. ¿Y por qué no atacamos el problema? Ahorita dimos unas mochilitas. El gobierno dio mochilitas y cuadernitos. Está bien, perfecto, se le aplaude. Pero ¿y por qué no atacamos también la raíz del problema? De realmente construir infraestructura o reconstruir infraestructura en los centros educativos. Ahorita aprobamos una ley de salud en emergencia porque no habían medicamentos. ¿Y por qué no atacamos la raíz del problema? Construyendo más hospitales de emergencia para que puedan descongestionar el hospital escuela. Entonces aquí ese es el problema, que en lo que vamos a buscar la raíz del problema, de la situación, ya tenemos otro sinfín de problemas. Entonces yo considero, si el proyecto no está ejecutado en base a todos los estándares que los organismos internacionales que no viven en nuestro país, que no conocen nuestro país, que no saben lo que sucede en Puringla, en San Antonio de Oriente, en Talanga, en Guaymaca, en Cedros, entonces aplicar lo que tenemos en lo que estamos, porque la ONU no vive en nuestro país, si bien es cierto tiene representantes, no vive en nuestro país, si bien es cierto tiene representantes, pero no están 100% sometidos o viviendo en cada uno de los lugares de nuestro país, nosotros sí. Entonces yo les propongo nuevamente que en vez de oponerse, sentémonos y busquemos cómo el proyecto de ley se puede mejorar para beneficio de los jóvenes que han sido violentados, de los jóvenes que están siendo utilizados, de los jóvenes que no tienen raciocinio para matar con saña a nuestra población hondureña. Entonces yo les propongo, sentémonos. Ya invité yo al amigo Wilmer Vázquez para la próxima semana para que nos oriente, porque yo conozco de su profesionalismo y sé, y hasta me dijo, si bien sabes que somos amigos, ¿por qué no me llamaste antes para poder socializar la ley? Está bien. Entonces yo en este momento hago la invitación pública a todos los sectores para que nos sentemos y podamos buscar la manera de poder sanear este problema en este momento de emergencia por lo que está sucediendo en nuestro país. Sí, ya le vamos a dar la palabra a don Wilmer Vázquez. Tenemos pendiente una pausa comercial en el foro La Entrevista para seguir hablando sobre esta propuesta que ha planteado la diputada Saraí Espinal de la reducción de la edad punible en nuestro país. Ya volvemos.
Continuamos en el foro La Entrevista, hablando sobre este tema de una propuesta de reducción de la edad punible en nuestro país. Dice el abogado Carlos Arévalo. Buenos días, Fernando Arteaga, para usted y sus invitados. Buen tema. Hoy en La Entrevista me llama algo la atención. Pregunte a la diputada Saraí Espinal por qué se busca incrementar penas a varios delitos, y está bien, pero por qué razón ningún diputado ha presentado proyecto de ley para incrementar penas a corruptos y corruptores, y todo funcionario público que cometa actos de corrupción, inhabilitarlo de por vida de la función pública, revisar la ley de privación de dominio dirigida a los que han cometido actos de corrupción, dice el abogado Carlos Arévalo. Pero también antes tenía comentarios don Wilmer Vázquez sobre todo lo que se ha planteado también aquí en el foro de la entrevista. Qué buen comentario ese último, ¿ve? Es que eso es lo que deberíamos de debatir, cómo aplicar estas penas, porque no hablamos de hay que reformar el Código Penal, el Código de la Impunidad, que ahí sí se redujeron penas para delitos que donde se vincula la corrupción o de alto impacto, pero también en el Código Penal, por supuesto que se redujo los delitos para las personas adultas que cometen estos actos de abuso sexual a personas menores de edad, ahí sí se redujeron. ¿Y saben por qué? Sí. Precisamente por el involucramiento de adultos, y no solamente de adultos, es que lamentablemente... De estructura a nivel nacional e internacional, claro, del tráfico y así como de a nivel niñas. internacional estamos viendo las barbaridades con la desclasificación de este caso Epstein, y vemos el involucramiento de todas estas personalidades, empezando por el gobierno de los Estados Unidos y un montón de figuras a nivel internacional, y ya salpicados también en nuestro país. Esos temas no los hablamos, y esos temas son los que de verdad se deberían de estar pensando cómo endurecemos nosotros las penas. Pero bueno, yo sí quiero decir, no sé, los que tenían antes los videos que estaban pasando se ven como muy tendenciosos y siempre tienden a la criminalización de los adolescentes. Esos videos, además de que son antiguos, de actos que se daban o hechos que se daban en el Centro Renaciendo, que se ha hecho un trabajo a lo largo de todos estos años para poder cambiar esa realidad, para poder recuperar la gobernabilidad de los centros de internamiento, para poder reducir el número de adolescentes que están en estos centros de internamiento. Si antes teníamos 600 y más dentro de los centros de internamiento, y hoy apenas andamos entre 100, a veces hemos llegado a menos de 100, andamos entre 100 y 150 que están en los centros de internamiento, y no pasamos de 1000 con las medidas alternativas a la privación de libertad. Pero otra de las cosas también, y que mencionaba la diputada Saraí, tiene que ver con los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional. El Estado de Honduras ha suscrito estos tratados internacionales. El Estado de Honduras da cuenta de la implementación o de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. En el 2025 comparecimos ante el Comité de Derechos del Niño y se presentan informes de cumplimiento por parte del Estado y los informes alternativos que presenta la sociedad civil. Y hay recomendaciones claras. Esto son recomendaciones donde el Estado está en la obligación de poderlas cumplir, o sea, no es a voluntad, sino que es vinculante estas recomendaciones del comité. Fíjense que el comité en este tema le está recordando al Estado de Honduras la observación general número 24 del 2019 que hizo al Estado de Honduras, pero también le está diciendo al Estado de Honduras que vele, porque en las pocas situaciones con estadística y además con análisis comparativo entre la responsabilidad penal de los adultos con la responsabilidad que tienen los adolescentes, que en situaciones en que la privación de libertad esté justificada como medida de último recurso, los niños no sean recluidos junto con los adultos, y porque las condiciones de reclusión se ajusten a las normas internacionales, entre otras cosas, en lo que respecta al acceso a la educación y a los servicios de salud. Pero entonces, si son pocas las estadísticas, porque lo hemos dado a conocer, 147, entonces, ¿por qué oponernos a una ley? Si son pocas, quiere decir de que no van a ir muchos jóvenes presos porque son pocas las estadísticas. Porque si el sistema de justicia en Honduras no fuese selectivo y de verdad entonces ahí es donde nosotros debemos de luchar para que no sea selectivo, para que haga justicia, porque la gente lo que quiere es justicia. ¿Cuántos años tenés en los medios de comunicación tocando estos temas y te has dado cuenta cuántas administraciones de gobierno entonces pasamos? Hay que exponerlo, Wilmer, pero no podemos seguir permitiendo
que la justicia solo toca a los descalzos. Entonces legislemos no para lo que te diga el común denominador afuera, que puede o no tener acceso a información, que se respeta, pero que vos no te podés, uno no se puede poner con una actitud, como quien dice, de revancha o de... Pero es que cuando nosotros pedimos el voto es porque queremos hacer en el curul lo que esa gente pero que nos está viendo es lo que quiere, no lo que quieren los grandes empresarios ni los organismos internacionales. Es un populista y propuestas no, populistas. O sea que yo tengo que irle a pedir permiso a la ONU para poder poner este proyecto en ley. No tenés que pedirle... Yo tengo que ir a pedirle permiso a derechos humanos para poder decir, mire, fíjese que estas personas han violado y quiero que vayan presas. No tenés que pedirle permiso a la ONU, lo que tenés que tener es acceso a la información y una lista de propuestas claras que se deberían de hacer desde el Congreso Nacional para fortalecer realmente todas estas problemáticas. Vaya, yo voy a hacer una observación. Sí, abogada, si quiere, regáleme un minuto porque tenemos ya comunicaciones de la población hondureña que también quiere opinar al respecto. Desde aquí, un punto de la capital de la República. Buenos días. Buenos días. Mire, yo creo que sí felicito a Saraí Espinal por esa moción. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, aquí ese Wilmer y esas organizaciones de derechos humanos son vividores. El hijo de Ramón Custodio mató a una niña del Central y el papá le mandó 200 lempiras al velorio, a la familia, y es protector de los derechos humanos. Esas organizaciones son vividoras. Saraí, la felicito y ¿sabe qué? También pida que quiten el arresto domiciliario, las medidas sustitutivas y las medidas cautelares. ¿Va? Eso. Porque ese tipo, Wilmer y Carlos Fernández y todos esos, son vividores del Estado. ¿Ah? Aquí, un joven de 10 años han matado personas. Buen día, que Dios les bendiga. Gracias. Otra llamada desde Choluteca. Adelante. Buenos días, le habla el abogado Walter Martínez. Saludos a mi gran amiga y diputada. Pero la verdad de las cosas que en Honduras impusieron el servicio obligatorio militar. ¿Por qué no ponemos la educación obligatoria a un montón de niños que no tienen acceso a la educación? Porque Honduras en la Constitución de la República establece en sus garantías que garantiza la educación, que garantiza los derechos del menor, que garantiza al que está por nacer y le garantiza también el hogar. Tenemos que hacer leyes que garanticen una probidad, porque en el mundo europeo, en el mundo desarrollado, la cárcel es la excepción, no es la generalidad. Tenemos que formar jóvenes, como lo estamos haciendo con el amigo que estudió en España, Luciano Emilio, la escuela de formación de psicología deportiva para que los niños manejen sus emociones. No podemos mandar al padrón y reducir la edad punible cuando no tenemos juzgados especiales, cuando no utilizamos ni la cámara de Excel, cuando no formamos padres de familia que puedan garantizar una educación del padre hacia el hijo. Nosotros tenemos que ir en pro de la educación porque están los convenios y los tratados de La Habana, del menor. Pero venimos nosotros a querer meter presos cuando no tenemos cárceles especializadas. Es más, los juzgados de la niñez y la infancia solo sirven para divorcios y para meter a problemas a personas que tienen dinero, para quitarle niños a los que sí tienen dinero para ir al juzgado. Pero aquí los diputados pasan por el Congreso y miran un montón de niños que manejan la economía informal en la capital de la República. En el centro los niños son los que venden comida, son los que venden frutas, son los que venden verduras. ¿Por qué no educamos a los niños? Porque les buscamos las cárceles. Porque aquí la ley en Honduras y en el mundo tiene que ser una reforma cuando surge un porcentaje alto. La excepción de los asesinatos de menores no existe ya. Lo que existe son padres que no pueden educar a los hijos porque los honorables diputados van a legislar por el nepotismo cuando hay nepotismo. Cuando van a decir que van por la infancia, cuando les buscan cárceles. Cuando van a decir que van a hacer carreteras y no aprueban contratos de carretera. Han aprobado un decreto donde dicen que tienen que implementarse la Biblia cuando tienen que hacer una reforma educativa en los centros educativos, pues, valga la redundancia de la palabra, cuando ya dejaron de existir aquellos maestros
que nos castigaban con regla para formarnos a nosotros. Y no es la ONU, ni la OEA, ni las uniones europeas. Somos nosotros los hondureños que tenemos que respetar dentro del hogar y en nuestras comunidades a los niños, porque aquí tenemos que buscar reglas y elevar las penas de los violadores, de las personas que son comerciantes y le dan a los niños a que vayan a vender droga, a que vayan a vender fruta, a que vayan a ser cobradores de buses. Pero las cárceles no son la solución. Las cárceles son para personas que ya no tienen la conducta de reformarse. Entonces, ¿por qué no creamos más escuelas que centros penales? ¿Dónde están los tribunales de justicia? ¿Dónde están los jueces? Imagínense que ahorita acaban de desmonopolizar la Corte Suprema de Justicia para nombrar jueces, pero yo no escucho ninguna reforma de la Corte Suprema de Justicia, porque aunque quieran ver que el Congreso es el primer poder del Estado para legislar, pero la ley... Bueno, gracias, abogado desde Comayagua. Bueno, tenemos otra llamada desde Comayagua también, me informan. Adelante, buenos días. Bueno, abogada Nilsa, tenía comentarios al respecto. Sí, yo quiero hacer la siguiente observación. Si estamos queriendo la protección de los niños, hay muchos niños que han sido víctimas de violación. Entonces, aquellos adultos que han sido sometidos a un juicio o que se han presentado por un abreviado y que fueron condenados por violación a un niño, entonces a estos que no les den lo que es el beneficio de la preliberación. Porque si ustedes recuerdan el caso de un niño, esto ocurrió arribita de Unitec, que a este niño lo violaron y lo asesinaron. ¿Recuerdan eso? Creo que fue el año pasado. La persona que ejecutó ese acto delictivo estaba con preliberación. Entonces, que les quiten la preliberación, así como no se las otorgan a los extranjeros, como a los colombianos, no les están dando la preliberación. Entonces, hagamos lo mismo con aquellos que han sido condenados por el delito de violación hacia niños. Si estamos hablando de reformas y de protección a la niñez. Esa es la observación que yo quiero hacer. Abogado Jaime Rodríguez. Bueno, repitiendo, creo que se debe de enfocar más que todo el fortalecimiento de lo que es decretos, mociones, para que se mejore el sistema de investigación en la policía. Creo que lastimosamente ahí es donde ha habido muchas deficiencias. Creo que ese es el talón de Aquiles de nuestro país, la pobre investigación, la mala investigación o la insuficiente investigación. Hay muchos casos, y no solo podemos hablar de violación, de todos los tipos penales, en donde las personas al final obtienen su libertad no porque sean inocentes, sino porque la prueba es insuficiente, porque hay dudas razonables. Hacia ahí creo que debe de ir dirigida, y la invitación a la diputada es que en el Congreso deben de estar esos proyectos que aquí en este foro se estableció, que se habían enviado para fortalecer al Ministerio de Seguridad. Vamos a buscar. Lastimosamente, al final del año anterior, el jefe de la policía compareció ante los medios de comunicación aseverando que lastimosamente tenían una situación precaria en donde no contaban ni con camas y que las pistolas eran hechizas, armadas unas con otras, pero lo dijo hasta el final, lastimosamente. Creo que se debe de fortalecer todo lo relacionado con lo que es el sistema de investigación, y hay proyectos en el Congreso, lastimosamente, fueron engavetados, nunca fueron sometidos a lo que era la discusión correspondiente, y ese creo que es el tema fundamental que inicialmente se debe de abordar. Tenemos otra llamada desde el departamento de Colón, específicamente en Trujillo. Buenos días. Yo lo estoy pensando, sí, sería buena la idea. Sería buena la idea, pero reducir eso, lo que dice la diputada Espinal. La otra cosa, hacer un llamado a todos los padres de familia para que le pongan la mano a los padres, porque hay una ley específica para los padres de familia, para que también corrieran a sus hijos, para que no dejaran los que andan en las calles, para que se junte con los otros amigos. Esa es mi participación. Sí, gracias. Desde la entrada a Copán también tenemos otra comunicación. Buenos días. Buenos días. Fíjese que quisiera preguntarle a este señor Wilmer, ¿qué hacen con ese montón de delincuentes que defienden ellos? Que para eso son buenos, para defender a los delincuentes, pues no miran
la vida de uno que pasa en el campo, que pasa en la ciudad, tal vez vendiendo. Esa es una sinvergüenzada de esos derechos humanos, ¿verdad? Mire, habían de aprender del Salvador y quitar esos derechos humanos aquí en Honduras, ¿verdad? Y yo felicito a Saraí Espinal, es una buena congresista y es una buena que da opiniones buenas, no como usted, señor Wilmer. Usted es un vividor, como le dijeron, ¿verdad? Gracias. Bueno, Saraí. Bueno, nosotros estamos en toda la disposición de poder tener reuniones con todos los sectores para poder establecer proyectos y para poder mejorar los proyectos que ya están en discusión. Nosotros lo que buscamos es proteger la sociedad y a otros menores víctimas de estos delitos graves. En ningún momento nosotros queremos impunidad en ninguno de los delitos que se cometa, ya sea corrupción, narcotráfico, sicariato, y esto que involucra también a funcionarios de este país. La reforma lo que busca es fortalecer la seguridad, respetando los compromisos internacionales de Honduras, no eliminando los derechos, sino que estableciendo las responsabilidades proporcionales por medio de los delitos graves, de poder tener penas fuertes para estos jóvenes que cometen delitos para evitar que se sigan cometiendo. Nosotros tenemos este proyecto a raíz de los llamados de auxilio de nuestra sociedad, que es hoy por hoy a la que nosotros le debemos un curul, que exista una edad mínima razonable para poder establecer que estos delitos graves sean juzgados por la capacidad intelectual que tiene la persona cuando ha cometido el delito, que se debe de fortalecer el sistema judicial, estamos de acuerdo, para menores infractores, que se debe urgentemente establecer procedimientos, capacitaciones, rehabilitación, pero tomando lo que ya existe, porque la rehabilitación ya existe en los centros penales de este país, pero también va de la mano con la sociedad civil, porque hoy por hoy los jóvenes salen de los centros de internamiento y, como decía Wilmer, no hay una reinserción social como tal. Hoy los privados de libertad que cometieron delitos menores salen de un centro penitenciario y no tienen una oportunidad de empleo. Entonces, en la mayoría de los casos vuelven a delinquir. Entonces, nosotros debemos de fortalecer el sistema, fortalecer nuestras leyes, intentar buscar que este proyecto realmente busque el horizonte que todos los organismos requieren, pero primando el derecho de la sociedad y de los niños en situaciones vulnerables. Sí, solo 2 llamadas más y vamos con don Wilmer Vázquez. Buenos días, desde un punto aquí de la capital de la República. Buenos días. Yo estoy de acuerdo con Saraí Espinal. ¿Sabe por qué? Porque se actúan como adultos, que los castiguen como adultos. Así tiene que ser la ley. Otra cosa que ha agarrado, que le censuran la cara cuando los ponen, cuando los publican ahí en los medios de comunicación, cuando andan haciendo los hechos, cuando andan delinquiendo, le ponen una cara de perro a uno para intimidándolo. Entonces así deberían de publicarlos en todos los medios de comunicación. Ay, que porque es menor de edad no le pueden mostrar la cara, pero cuando andan delinquiendo, no, ellos no andan pensando en cubrirse la cara. Yo apoyo estar ahí con ese proyecto, que los castiguen como adultos. Sí. Muchas gracias. También otra llamada desde el Progreso Lloro. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, soy Carlos Velázquez, de aquí de Progreso Lloro, Guaymas. Estoy hablando porque, mire, ve, esa delincuencia no se soporta ya. Donde quiera andan vendiendo marihuana por las calles. Está bien crítica la cosa. Y otra cosa, esa gente que la van agarrando, que la metan por 100 años, así como hace Bukele allá, que esa gente que están, esos dos jodidos que están hablando ahí, no están haciendo nada. El que vayan agarrando, que lo metan al mamo por 100 años. Y el delincuente, mira, a mí me mataron un hijo aquí, que no se sabe nada ni nunca se supo nada qué pasó con él. Sí. Bueno, muchas gracias. Una llamada del Progreso Lloro, don Wilmer Vázquez. Bueno, es normal escuchar a la población con este tipo de propuestas y de análisis desde sus propias vivencias. Y sin duda el que lo está viviendo en las calles, en sus viviendas, en sus hogares, pues lógicamente tienen ese sentimiento. Pero insisto en lo que decíamos antes,
ellos lo ven desde el punto de vista de la venganza. Nosotros no podemos verlo de esa manera. Nosotros tenemos que ver en función de que hay una problemática, que hay un Estado, que hay una institucionalidad y que deben de asumir una responsabilidad frente a esto que ocurre en el país. Pero nosotros aquí, que estamos en esta mesa, pensar desde una actitud de pura venganza, entonces aquí va a ser la ley del más fuerte. Aquí es, no deberíamos de esperar entonces que sea la justicia quien haga justicia, simplemente cada quien haga justicia con su propia mano. Si eso es lo que nosotros queremos, cada quien haga justicia, ¿ok? Si algo te hicieron, entonces vos tenés que irle a quitar la vida porque estás pensando con la venganza. Si yo pienso igual que todos los que han vivido situaciones difíciles, entonces estamos mal. Por eso lo que buscamos es precisamente una respuesta que sea integral, que sea efectiva desde el Estado. Buscamos que haya un sistema de justicia, buscamos que se aplique la justicia en el país, pero que se aplique una justicia conforme a lo establecido en toda nuestra normativa legal, nacional e internacional. Aquí no se trata de una interpretación de acuerdo al interés que tenga cualquier persona en particular. Es que ya existe una normativa y nosotros debemos de someternos a la misma. Yo lo que percibo, y saben que otra cosa me parece interesante, todos hablamos en el nombre de Dios. Todos ahí dijeron que un vividor que era aquí y que Dios los bendiga. O sea, yo no me explico cómo la gente puede estar pumpuneándose tanto el pecho, como pasa en el Congreso, que todos hablan de Dios, todos son cristianos, todo aquí y allá, pero en la práctica es otra cosa totalmente distinta. Entonces, hay una hipocresía tan grande, que cuando Dios le bendiga, pero lo que menos conozco es el amor. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y el que no conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Cómo vemos nosotros realmente la verdadera problemática? Insisto, si nosotros no abordamos lo estructural, porque no hablamos aquí, deberíamos de, yo les invito, impulsemos la reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional. Aprobaron ahorita quitarle todas las facultades a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que no estoy diciendo que no la quiten, o sea, porque no lo hacemos con el Congreso Nacional también. O sea, ¿por qué no endurecemos entonces penas? ¿Por qué no cambiamos o hacemos reformas que de verdad tocan los intereses de quienes todos quieren llegar con una cuota de poder y que controlan el Estado y que hacen entonces que el Estado no funcione y que manipulan al Estado, manipulan la institucionalidad, manipulan los recursos, cercenan los recursos? Y aquí lo que estamos es en una sociedad que nos estamos matando. Y nos estamos matando precisamente porque la concentración de los recursos de este país están en manos del 10% y el 90% nos estamos matando por el pequeño 10% que nos dejan. Ahora, es fácil una cosa, desde la posición privilegiada que tenemos los que estamos aquí, pues sí, es mucho más fácil. Nosotros tenemos techo, tenemos trabajo digno, tenemos salario digno, tenemos asegurados todos nuestros derechos. Salud, yo me enfermo y no necesariamente me voy a ir al Seguro Social, me voy a una clínica privada. Educación, he tenido acceso a educación. Alimentación, alimentarnos muy bien. O sea, realmente nosotros estamos cómodos. Desde nuestra comodidad es fácil plantear muchas cosas. La cosa es qué es lo que estamos viendo que vive la mayoría del pueblo hondureño. Pero no se trata solamente de pensar en que yo traduzco las necesidades que tiene la gente de acuerdo a lo que cada quien puede estar pensando o sintiendo, insisto, con el tema de la venganza, y no voy a someterme a un sistema formal de justicia y que debería de ser funcional. Para eso lo que nosotros necesitamos es reconsiderar decisiones, acciones que nosotros estamos viviendo. Y honestamente, abogada, yo sí creo que debemos de hacer un análisis mucho más profundo. Sí, no la opinión de diferentes profesionales es importante. Y no se trata solamente de ver un caso en particular. No podemos legislar por un caso en particular. Tenemos que legislar, tenemos que hacer propuestas que impliquen a la sociedad en su conjunto. Pero cuando yo lo veo por un caso en particular, pues claro, no, yo recuerdo a Rixi Mabel, cuando fue asesinada. Si yo pienso en ese caso, híjole, ¿qué es lo primero que uno piensa? O sea, es agarrar al coronel y es entre todos lo asesinamos aquí ya. Pero ¿es eso lo que de verdad nosotros queremos? La verdad no es eso. Necesitamos tener los centros penitenciarios llenos de personas. Queremos que estén abarrotados los centros penitenciarios
y que van a cumplir una pena y luego van a salir, ¿a qué van a salir? Salen exactamente a lo mismo. Hagamos propuestas que impliquen de verdad recuperar la gobernabilidad de los centros penitenciarios en el país, que quienes los controlan y los dirigen no son necesariamente los privados de libertad. Aquí hay otros que son los que los dirigen, y los dirigen desde las más altas cúpulas en el país. Los han limitado bastante, licenciado Wilmer. ¿Los han? Los han limitado bastante, porque antes salían muchas llamadas de esos centros penitenciarios, ahora ya no. Hay mejoras, pero todavía no han logrado una verdadera estrategia que permita la rehabilitación. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque solamente nosotros nos enfocamos al encierro, los resultados pronto se nos van a devolver. Hoy podemos todos alabar a Nayib Bukele, pero esa va a ser una bomba de tiempo que le va a explotar al pueblo salvadoreño en poco tiempo. O sea, Nayib Bukele no va a ser eterno, porque no es sostenible como él lo ha estado manejando en este momento. Pero mire cuál es la reducción que ha tenido todos estos años. Claro, pero ¿hasta dónde? Pero volvemos a lo mismo. ¿Hasta dónde llega nuestro análisis? Si el siguiente presidente continúa con las mismas medidas, va a estar bien. Y yo creo que nadie va a querer hacer lo contrario luego de la vara alta que le va a dejar. Es que son personas muy peligrosas. No, que deben estar ahí. No podemos convivir con criminales, ya podemos crear 20.000 cárceles, pero si son necesarias, se deben de construir. Totalmente de acuerdo, pero vamos a ver, ¿por qué no estamos invirtiendo y por qué no hacemos propuestas para la prevención? ¿Por qué no prevenimos la violencia? Porque aquí no estamos, díganme ahorita mismo, y yo te invitaría a que hagas una propuesta en el Congreso Nacional, que hemos venido luchando desde el 2013 y lamentablemente nadie nos ha querido escuchar. Construyámosla. Hay una política de prevención de violencia hacia la niñez, adolescencia y juventud de Honduras. Nadie le ha parado bola. ¿Sabes por qué? Porque el tema de niñez y juventud no es un negocio. Y como no es negocio, no es un tema de prioridad para las administraciones de gobierno. Tampoco es un negocio. Pero oíme, vamos a ver. La inclusión tampoco es un negocio y nadie le ha parado bola a ese proyecto de ley. ¿Por qué no se legisla a favor de la implementación de esta política? ¿Por qué no se implementa una hoja de ruta nacional para prevenir y reducir toda forma de violencia? Es mucho más barato invertir en la prevención que en la atención. ¿Cómo le cambias el chip, Wilmer Vázquez, a un delincuente? A un joven de 16 años que tiene más de 4 o 3 años de estar dentro del crimen organizado. O sea, me estás diciendo que estás derrotada. No, te pregunto. Claro que se puede. ¿Cómo? Se pueden generar cambios y por eso, y ahí coincidimos con la abogada, estamos hablando de equipos multidisciplinarios especializados que puedan dar una Entonces verdadera la propuesta atención. puede mejorar, yo estoy de acuerdo con la propuesta de ella. Entonces mejorémosla con la opinión de otros profesionales, porque de eso se trata, de atacar el problema que tenemos en Honduras. Yo diría que la propuesta de ella debería encaminarla a lo que has estado mencionando mucho con el tema de la edad punible en Argentina. Es de 16 años, no de 12. Es de 16, no de 12. En Honduras es de 12. Honduras la tiene más baja. Argentina la tiene 16. Si la propuesta es que sean punibles a partir de los 16 años, podríamos entonces conversarlo. De los 14 años que lo propone el Comité de Derechos del Niño, podría ser a los 14 años que sean imputables, pero a los 12 años. Y ese no es el tema. No estamos discutiendo si la imputabilidad es el problema, porque es a partir de los 12. Estamos hablando del delito la propuesta es, ¿sabes qué pasa con lo del delito? Es que aquí es fácilmente manipulable. porque el tema de la pena de muerte no pasa, porque aquí se podrían ir a la pena de muerte montón de inocentes. Y aunque me digas ahorita por el delito, y lo hablábamos con el abogado extracámaras al inicio del programa, no, aquí es fácil, si alguien se quiere vengar de vos, de cualquiera de nosotros, nos van a imputar un delito y vamos con pena de muerte. No, precisamente el tema de la castración. Si ya tienen en este momento capturado a Fernando Arteaga Verbigracia, que ha violado menores de edad, que ya había sido juzgado 3 veces y lo volvemos a capturar, ¿por qué no aplicar la castración química si el delito ya lo ha realizado en reiteradas ocasiones? Y cuando se hizo el examen de medicina forense salió positivo. Entonces, ¿por qué la castración química no se puede aplicar a estas personas que ya han reiterado esta violación? Porque hay empresarios que tal vez utilizan niñas. Hay empresarios, hay políticos, hay militares y hay policías que han estado en completa impunidad. Pero si queremos defender los niños, entonces, Wilmer, apóyeme con ese artículo. La castración química para todo violador que ha reiterado el delito y que ha salido
de la cárcel. Ya vamos a hablar de eso. Abogado Jaime Rodríguez. Yo creo que se ha estado saliendo del tema Sí. de lo que es la reducción de la edad punible. Es que va en lo Se está hablando- mismo. Va en el mismo Obviamente proyecto. todo va relacionado, pero no es lo mismo. Va en el mismo proyecto porque yo lo leí. Va en Yo el las mismo he dejado proyecto. hablar. Sí, Pero no, va en pero el también mismo ella lo ha proyecto. manifestado en ese proyecto, ambos temas. Mire, no es lo mismo estar hablando de reducción de la edad punible a hablar de castración y otras cuestiones que obviamente también son flagelos que dañan mucho a lo que es nuestra sociedad. Hay que tener bien claro que todo lo legal no necesariamente es justo, ni todo lo justo necesariamente es legal. Esas son cuestiones que hay que tenerlas bien claro. Pero lo que no se puede permitir también es que haya una duplicidad en cuanto a lo que se piensa y a lo que se puede hacer. Creo que la niñez sí efectivamente comete muchos delitos en estos tiempos, sí, pero mencionaba la abogada el tema de niños que son encontrados vendiendo droga, pero ellos no son los que en su momento dado la compran o la tienen en su existencia. Ellos son los que son utilizados. Claro. Entonces, a las personas que los envían, hacia eso debe ir dirigido También, el proceso. ambos. Pero para eso que se necesita una investigación. Entonces, fortalecer las instituciones llamadas a conocer de la investigación, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público. La impunidad alta que se genera aquí en nuestra querida Honduras obedece simple y sencillamente a que existe una pobre y en muchos casos inexistente investigación. Y como no hay investigación, a un culpable se le deja en libertad, no porque sea inocente, sino porque a la hora de la hora o hay prueba insuficiente o hay duda razonable. Un mal procedimiento. Sí, pero el problema es eso. Pero no quedan en libertad porque necesariamente sean inocentes. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí hay que fortalecer las instituciones llamadas a investigar. Y ese es el problema que ha habido, falta de voluntad. Si un proceso, si un delito no se investiga desde el inicio, en esas primeras 24 o 48 horas, difícilmente después se va a poder encontrar a él o los responsables. Y es ahí en donde muchos delitos, obviamente, sobre todo en donde se instrumentalizan a los menores por parte de las maras y pandillas, encuentran en esos menores una facilidad de enviarlos a ellos. Pero entonces la investigación debe ser lo medular a atacar. Obviamente, en este caso en particular, considero de que, repito, el señalar o condenar a los menores no creo que sea lo más conveniente. Y obviamente la incidencia no es tan alta. Pero obviamente lo que hay que atacar para mí es a los mayores de edad que los utilizan, que los instrumentalizan. Hacia ahí debe ir dirigido todo lo que es la atención en este proyecto, en esta moción de la diputada. Porque a la hora de la hora, ese es el gran problema en nuestra querida Honduras. Los adultos que utilizan a los menores y que encuentran un terreno fértil, porque en los barrios y colonias, que ahora son la gran mayoría, las necesidades son altas. Muchos niños en condiciones paupérrimas y que les muestran dinero o condiciones los líderes de maras y pandillas y los reclutan. Y eso es lo lastimoso y eso es lo que hay que atacar. Tenemos una pausa pendiente, se nos va el tiempo en el foro de la entrevista. Ya volvemos con las conclusiones. Bueno, tenemos unos pocos minutos para concluir con este tema. Abogado Jaime Rodríguez, un mensaje de conclusión al pueblo hondureño sobre esta propuesta de Saraya Espinal. Bueno, en conclusión, lo que podría establecer es que reducir la edad punible a 16 años para juzgar a adolescentes contraviene el artículo 3, 37, 40 de la Convención sobre Derechos del Niño, la Constitución de la República, el Código de la Niñez, debilita el principio de interés superior del niño y no ataca la raíz del problema. Que eso es lo que se debe de hacer, atacar la raíz, no atacar el resultado. En ese sentido, lo que se debe de atacar es el reclutamiento de que son objeto menores por parte del crimen organizado. Y la solución para mí, jurídicamente hablando, es no es endurecer el castigo, sino fortalecer
el sistema penal juvenil, sancionar con mayor severidad a adultos que instrumentalizan a esos menores. Y, no menos importante, el invertir en prevención y reinserción. Hacia ahí debe ir dirigido cualquier proyecto que se busque en relación a este tema. Muchas gracias, abogado, por habernos acompañado. A la orden. Abogada Nilsa Flores, también un mensaje de conclusión al pueblo hondureño. Sí, yo sí estoy de acuerdo con el proyecto de la licenciada Saraí Espinal, siempre y cuando se involucre a un equipo multidisciplinario que pueda dar la opinión de acuerdo a la profesión. Sí, estoy de acuerdo porque hay una problemática nacional terrible que estamos viviendo a diario, entonces estoy de acuerdo con el proyecto. Sí, hay muchos casos de menores aún. Sí, hay bastantes. Últimamente, como siempre, estoy visitando el centro penitenciario de Támara y me estoy encontrando con bastantes muchachos que vienen de Comayagua y de La Paz por el delito de tráfico de droga. Sí. Se ha incrementado bastante. Entonces hay que ponerle atención a esas dos ciudades. ¿El centro de Támara? Sí, ahí en Renacer, donde están los menores. No, ya tienen 19 años, pero vienen con el problema de tiempo atrás y pasaron por Renacer. Eso es lo que ellos me manifiestan. Muchos están arrepentidos, incluso son reincidentes, pero ahí está la problemática, es nuestra realidad. ¿Cuáles son los mayores delitos que cometen, abogada? De los que yo conozco es por tráfico de droga. Sí. Sí, y portación ilegal de arma, pero más el tráfico de droga. O sea que los están utilizando a ellos para este delito. Sí, bueno, gracias, abogada, también por habernos acompañado. Don Wilmer Vázquez. Bueno, primero que reducir la edad de responsabilidad penal no es un acto de justicia. Esa es la confesión del Estado, del fracaso del Estado en la implementación de planes, proyectos, programas y las políticas públicas en favor de la niñez y la adolescencia. Esa es una evidencia. Lo otro es que cuando se habla entonces del tráfico de drogas, sabemos que han sido utilizados por los adultos, pero seguimos pensando como castigo al que es utilizado. O sea, no estoy pensando en el que lo obliga, sino en el que está haciendo el tráfico de drogas, que en este caso es el adolescente. La reducción de la edad penal punible limita las posibilidades de rehabilitación que pueda tener un adolescente y sin duda le arrebata toda oportunidad de poderse integrar a la sociedad hondureña. Por otro lado, la reducción de la edad punible contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos. Estamos hablando de una involución y el principio siempre debe ser progresivo, no involución en materia de derechos humanos. Y proponer la reducción de la edad de responsabilidad penal sin duda deja de lado a los verdaderos responsables, que es lo que estamos hablando. ¿Y quiénes son los responsables? Las estructuras criminales que son dirigidas por los adultos, la falta de las políticas públicas efectivas, o no la falta, la implementación y la focalización de inversión de esas políticas públicas efectivas que sean de prevención. Y un Estado que no ha garantizado sin duda el empleo digno para las familias, los salarios dignos, la salud y la protección social a la niñez y la juventud en Honduras. Por lo tanto, cualquier propuesta debe de considerar en primer lugar el interés superior del niño y la niña. No se debe de particularizar una falta o una infracción a la ley, sino tener un enfoque basado en derechos de niñez. Gracias, don Wilmer Vázquez, por habernos acompañado nuevamente aquí en el foro. Saraí Espinal. Bueno, solo quiero agradecerles a este medio por siempre darnos la oportunidad para poder exponer nuestras propuestas. Y quiero decirle a los panelistas y a todos los organismos nacionales e internacionales involucrados en este tema que no me vean como una contrincante, que no me vean como una persona que no quiere hacer las cosas bien por este país, sino que me vean como una aliada en la búsqueda de soluciones para enfrentar la situación de violencia que vive Honduras. Queremos nosotros realmente poder fortalecer la justicia en nuestro país para todos los sectores, pero también queremos que hayan penas duras contra aquellos delincuentes, asesinos. Hoy por hoy tenemos homicidios, tenemos asesinatos, tenemos sicariato, violencia sexual, y este es el llamado del pueblo hondureño, que requiere de una justicia segura, de una justicia plena, de un país que le brinde la seguridad como tal, de un país y de un Congreso que se preocupe por aquellas personas que realmente tienen o carecen de oportunidades como las tenemos muchos. Y también hacerle el llamado a la población hondureña
para que pueda siempre estar pendiente de todos los proyectos que el Congreso Nacional promueve para saber quiénes están a favor del pueblo y quiénes están en contra del pueblo. Para mí es determinante poder buscar la manera de realizar una solución a este proyecto e invito a Wilmer Vázquez y a todos los sectores, al abogado también, para poderla reformar, para poderle cambiar el modo populista y hacerla real, sancionar al delincuente, sancionar al criminal, sancionar al asesino y violador. Y repito, la castración química es fundamental para aquel que cometa el delito en reiteradas ocasiones. Debemos darle esa paz y esa seguridad al pueblo hondureño que tanto necesita. Sí, gracias. ¿Un comentario tenía? Sí, solamente el llamado a la nueva administración de gobierno, al presidente Asfura, a su designada presidencial María Antonieta. Nuestro llamado es a reconsiderar la decisión que están tomando de fusionar la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores. Estamos a la orden para que nos podamos sentar para poderles hacer un pequeño contexto de las implicaciones que esto tiene y sobre todo los enormes desafíos que hay en el país para poder atender la problemática de la niñez. Como sociedad civil no somos competencia, estamos para acompañar al Estado, para fortalecer la institucionalidad pública, no vamos a sustituir esa responsabilidad, pero sí queremos construir de manera conjunta. Estamos a tiempo de reconsiderarlo por la niñez y la adolescencia de este país. Gracias. Bueno, gracias, abogada Nilsa Flores, abogado Jaime Rodríguez, Saraí Espinal, también Wilmer Vázquez, director de COIPRODEN, por habernos acompañado. Y por supuesto, gracias al inmenso auditorio del Foro La Entrevista de Canal 11. Que tengan un feliz día.